Gloria a Dios. Vamos a hacer un estudio sobre la vida de un profeta, Jonás, que nos habla la palabra de Dios de Jonás. ¿Quién era Jonás? Hay una palabra para cada uno de nosotros, y esa es una palabra muy importante, mis santos hermanos, que debemos siempre meditar, debemos de cultivar lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para toda la humanidad? La teología de Cristo es salvar a la humanidad a través de la predicación del Evangelio, que es una locura para la humanidad. Sí, digo locura porque a través de la locura Dios quiere salvar a la humanidad. Pero a la gente se le hace difícil de creer en el Evangelio, de creer en la palabra de Dios. Quizás por algún mal testimonio de algún hermano, de algún líder, de algún pastor, de algún ministro. Pero yo te digo en esta mañana que tú no veas al ministro, tú no veas al pastor, tú no veas a aquel hermano que está fallando. Tú solamente tienes que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, de la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, tú y yo como humanos, vamos a fallar. Vamos a tener caída. Vamos a caer en pecado. Pero Cristo siempre está dispuesto para levantarte y ponerte por alto. La teología de Cristo es salvar a la humanidad. La teología del hombre, la teología tuya, el pensamiento tuyo y mío de que la humanidad se pierda. Gloria sea el nombre del Señor. Porque ese es el pensamiento humano. El pensamiento humano no cree que Dios va a salvar a un hombre, a un pecador. El pensamiento humano, Dios no cree que el hombre pueda ser salvo. Delincuentes, terroristas, se arrepienten y es fácil, Dios los salva. Y esta mañana tú también puedes ser salvo de la ira venidera que Dios tiene para esta humanidad, para este mundo, que estamos envueltos en delitos y en pecado. Porque hay personas que piensan mal del otro, vociferan, hablan, calumnian, maltratan y después como que no hacen nada. Y eso está mal delante de Dios. Y Dios quiere cambiar esas mentalidades, Dios quiere cambiar esos pensamientos, esos corazones, Dios quiere cambiar. Pero para poder Dios cambiar esos corazones también tiene que poner de tu parte. Tú que me escuchas, tienes que poner también de tu parte. Y no pensar y no decir, quizás mañana lo hago, después lo hago, ya voy a cambiar. No, porque la palabra de Dios dice que hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el tiempo de la salvación. Y Dios quiere salvarte hoy. No dejes lo que hoy puedes hacer, no lo dejes. Lo que hoy puedes hacer. No estamos condenando más y más y más por nuestras acciones, por nuestros pecados. Estamos yendo más hacia el fondo. Pero no podemos salir solo. Y tiene que venir una palabra de Dios a nuestra vida. Pero muchas veces somos desobedientes que no cogemos esa palabra. Y nos
metemos en problemas, nos metemos en delito. Y Dios quiere esta mañana salvarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere ponerte por alto. Voy a entrar en el mensaje, lo que he hecho una introducción del mensaje. Dice la palabra de Dios en Jonás. Jonás era un profeta resabiado, era un profeta rebelde, era un profeta que no tenía amor hacia el prójimo, como muchos de nosotros que no tenemos amor hacia el prójimo. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahí vemos una falla. Dios lo llama a Jonás que vaya a Nínive, y Jonás se va a Tarsis. Huye de la presencia de Dios. Jonás huye de la presencia de Dios. ¿Y qué aprendemos ahí, iglesia del Señor? ¿Qué aprendemos ahí, iglesia del Señor? ¿Qué analizamos? Que nosotros huimos de la presencia de Dios. Nosotros huimos cuando alguien nos habla el evangelio, rechazamos la gracia de Dios y no queremos escuchar esa palabra espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso hizo Jonás. Eso es la teología de Jonás, que no quiere salvar al hombre, no quiere salvar al pecador. Esa es la teología de Jonás, ese es el orgullo de Jonás. Con tal que él esté salvo, él no quiere salvar a los demás. Y siempre ese problema lo vamos a tener nosotros, porque aún estamos viviendo conforme a los deseos de este mundo, o viviendo conforme a nuestro pensamiento, o viviendo conforme a nuestro deseo, conforme a nuestra carne, a nuestros ojos, y no andamos por fe, mis santos hermanos, sino que andamos muchas veces por vista. Y Dios le dice: anda a Nínive, y Jonás se va a Tarsis. Compra un pasaje y se embarca en un barco, mis santos hermanos, y se va a Tarsis y huye de la presencia de Dios. Y eso es lo que acontece hoy en día con ciertos predicadores, ciertos evangelistas, ciertos ministros que no acatan, no quieren obedecer, no quieren trabajar, no quieren guardar, no quieren ser perfecto en la gracia de nuestro Dios. Quieren huir, quieren separarse, quieren abandonar lo que Dios les ha dado, mis santos hermanos. Esa es la teología del hombre. La teología de Dios, o la teología de Cristo, es salvar la humanidad a través de la locura del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que para el hombre le parece imposible, para Dios es posible. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros: nos alejamos, nos vamos lejos de la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que los ojos de Jehová atalayan, observan toda su creación, y nadie se puede esconder de la presencia de Dios, porque Dios todo está viendo, Dios todo está observando. Cuando Adán pecó, mis santos hermanos, Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán dijo: Señor, me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estaba desnudo?
el hombre se quiere esconder hoy en día de la presencia de Dios, pero jamás va a poder esconderse, mis santos hermanos. Jamás va a poder esconderse de la presencia de Dios, porque los ojos de Dios está en todo lugar, porque Dios es un atributo de Dios, que Él es omnipresente, mis santos hermanos. Omnipresente. Y aquí vemos en el libro de Jonás que Jonás es un profeta resabiado, un profeta que hace lo que da la gana, porque Jonás sabe que en el fondo del corazón de Dios, Dios va a perdonar a ese pueblo, a esa ciudad de Nínive. Y es por eso que a él no le importó nada, no le importó. ¿Por qué no le importó? Porque sabe que Dios es gracia, porque sabe que Dios es clemente, sabe que Dios es tardo para la ira, sabe que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pero si Dios te da un mandato, mis santos hermanos, tú tienes que cumplirlo, a como dé lugar. Y Jonás se fue, huyó a Tarsis, compró un boleto, compró un pasaje, mis santos hermanos, y se fue y se embarcó en una embarcación, como que dijo, voy a huir, como que dijo, Dios no me va a encontrar, Dios no me va a azotar, mis santos hermanos, y se fue lejos de la presencia de Dios. Pero nadie puede escudriñar la mente, nadie puede escudriñar el corazón, nadie puede escudriñar el pensamiento que Dios tiene para con nosotros, mis santos hermanos, porque Dios analiza, Dios observa, Dios ve. Aún de lo que nosotros vamos a pedir, Dios ya lo sabe. Y estando ya Jonás en el barco, mis santos hermanos, Dios prepara una tormenta, Dios prepara un huracán, Dios prepara algo, mis santos hermanos, que parecía que la nave se partía en dos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, mis santos hermanos. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno de ellos invocaba a su Dios. Cada uno de ellos de una forma particular, de una forma que no conocía a Dios, pero ellos invocaban a su Dios. Y los marineros tuvieron miedo, dice la palabra de Dios. El miedo es algo natural, mis santos hermanos. Es algo natural en nuestras vidas. El miedo es algo que viene a nuestras vidas por cualquier situación que quizás no vamos a hacer o no vamos a enfrentar un problema. Viene el miedo a nuestra mente, a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Y comenzamos nosotros a debilitarnos, a flaquear quizás nuestra fe. Y eso es lo que nos vemos aquí en la palabra de Dios, que los marineros comenzaron a clamar cada uno a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. ¿Por qué? Porque parecía que la nave se iba a hundir. Entonces tendrían que ellos echar todos los enseres que habían en la nave para que la nave pueda flotar y pueda soportar, mis santos hermanos, la clemencia del tiempo, los azotes que Dios estaba dando. ¿Por qué? Porque había un profeta que era resabiado, un profeta que no amaba a su pueblo, mis santos hermanos, un profeta que no le hacía caso a Dios. Y es por eso que comenzaron a echar los enseres al mar. Cuando hablamos de enseres al mar, mis santos hermanos, se está refiriendo a que nuestras vidas que están cargadas de delitos y pecados, tenemos que ir paulatinamente abandonando todo peso que llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conciencia para poder recibir el perdón y la gracia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que tienes que hacer tú hoy en esta mañana. Todo lo que te pesa al mar para poder
acercarte a Dios, porque cargado de pecado, mis santos hermanos, la luz del Evangelio no va a resplandecer en tu vida. Los marineros tuvieron miedo y echaron suerte, mis santos hermanos, y la suerte cayó en Jonás. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esta palabra, se había echado a dormir, nos habla que muchas veces estamos muertos espiritualmente delante de Dios. Y tenemos que tener un encuentro, tenemos que tener un acercamiento con Dios. Y ese acercamiento y ese encuentro con Dios vino a través de la desobediencia, a través de la nave, porque la nave se parecía que en el mar se iba a partir. Entonces, todos esos acontecimientos vino a nuestra vida y tenemos que nuevamente recapacitar y buscar nuevamente el rostro de Dios, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es misericordioso, mis santos hermanos, que puede perdonarnos cualquier falta, cualquier pecado que nosotros hayamos cometido o vamos a cometer o hemos cometido. Esa es la teología de nuestro Señor Jesucristo, salvar a la humanidad. La teología del hombre es que el hombre tiene que perderse, porque el hombre muchas veces es egoísta, es rencoroso, es problemático. Y Dios siempre anda insistiendo, Dios anda atrás, mis santos hermanos, para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás tendrás compasión de nosotros y no perecemos. Imagínense, mis santos hermanos, un hombre carnal, un hombre que no conocía de Dios, le dice a Jonás, que era un profeta: levántate y clama a tu Dios. ¿Qué vemos ahí? Vemos la gracia y la misericordia de Dios, que Dios usa las piedras para muchas veces hablarnos a nosotros, darnos un despertar, darnos un amanecer más para poder enfrentarnos en esta vida conflictiva que llevamos cada uno de nosotros. Y dijeron cada uno a su compañero: vení, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás, porque ese era el plan de Dios, que Jonás nuevamente vuelva a Nínive y predique la palabra de Dios. La predicación no es tan difícil, mis santos hermanos. Jonás lo que tenía que decir: de aquí a 40 días Nínive será destruido, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese era el mensaje que Jonás solamente tenía que llevar a ese pueblo. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tiene, de dónde viene, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Si él hubiese temido a Jehová, que hizo los cielos y el mar y la tierra, hubiese obedecido a la palabra de Dios. Y eso es lo que tienes que tú en esta mañana. No es porque yo te lo digo, sino porque Dios te está hablando a través de esta palabra, que tienes que temer a Jehová, su Dios, para que no seas destruido, porque eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que estamos percibiendo hoy en día, iglesia del Señor. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos inquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre
vosotros. Y aquellos hombres tiraron a Jonás al mar, mis santos hermanos. Y Dios no se hace problema como nosotros que somos problemáticos. Dios ya tenía preparado un pez y ese pez lo llevó directamente a Nínive y allá lo arrojó a Nínive para que Jonás predique la palabra de Dios. ¿No ves que es fácil todo esto? Y eso es lo que Dios quiere para ti en esta mañana. Tú eres que te complica la vida. Tú eres que pones cosas negativas en nuestra mente. Que Dios nos salva, que Dios nos perdona, que Dios nos restaura, que Dios nos levanta. Y sigues cayendo en pecado, sigues en desobediencia y sigues haciendo lo mismo en tu vida. Y cómo algún día te presentarás adelante de Dios. ¿Cómo y con qué te presentarás adelante de Dios? Que vemos ahí, vemos que la gracia y la misericordia de Dios no solamente era para el pueblo de Israel, sino que la gracia y la misericordia de Dios es una forma universal para cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Nínive era una ciudad pagana de muchos años atrás, fundada por Nimrod, mis santos hermanos. Y Dios tuvo gracia, Dios tuvo misericordia de esa nación. Porque eran personas que no sabían discernir, no sabían ni cuál era la mano derecha ni la izquierda. Solamente vivían en el pecado. Pero en el fondo del corazón de Jonás, Jonás sabía que Dios iba a perdonar esa ciudad. Pero Jonás dijo en su mente, en su corazón, no, yo no iré. Porque así es nuestro pensamiento, así es nuestro carácter, nuestras mentes, nuestras acciones. Siempre a lo negativo, siempre rechazando las cosas buenas. En la teología de Cristo es salvar a la humanidad, a como dé lugar, con una sencilla, justa y razón, salvar al hombre a través de la locura del Evangelio. En cambio, el hombre piensa que esta locura del Evangelio no puede salvar a la humanidad. Pero Dios sí te puede salvar a ti y me puede salvar a mí. Jonás se arrepintió de lo que había hecho y fue y predicó la palabra de Dios por segunda vez. Eso lo encontramos en el capítulo 3, que dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Imagínense, mis santos hermanos, que vemos ahí, vemos que la gracia y la misericordia de Dios está con cada uno de nosotros. Solamente dependemos de que nosotros nos acerquemos hacia Dios. Y Dios pues hará su trabajo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en esta mañana.